buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de compartir su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Hoy tenemos un programa con un evangelio que siempre decimos que parece que acabo de hacer. Un evangelio que vivimos señalando con este dedo, sin darnos cuenta cuánto nos están señalando a nosotros hacia atrás. El hombre, por naturaleza, según Rubén Darío y los motivos del lobo, está hecho de una mala levadura. El hombre le gusta criticar. Y cuando digo al hombre, me refiero a la familia. Hay familias que dicen, ¿tú viste la muchachita de fulana? Está embarazada. ¿Tú viste el muchachito de fulano? Es homosexual. ¿Tú viste el vecino de enfrente? Está pegado y se lo está robando todo. ¿Tú viste el otro que está en la oposición? La verdad que yo no sé cómo anda en esa jipeta, porque está en la oposición y tiene una jipeta y tú lo ves en un restaurante con unos vinos que yo creo que yo tendría que durar, no en mi caso, pero yo creo que tendría que durar un año trabajando para poderme comprar una botella de vino de eso. Que ellos no saben la marca, pero es el más caro. Entonces, en esta quiqueya de mis dolores y de mis amores, nosotros queremos compartir con ustedes nuestro programa, su programa, que es un programa de crítico y no de criticón. Un programa que ama la iglesia, porque la iglesia está para anunciar y para denunciar. Vamos a escuchar el evangelio del día de hoy. Que en este día está tomado del evangelista San Juan, en su capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusados? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio vemos cómo señalamos, cómo criticamos y cómo vivimos dañando reputación. Esta mujer la acusan de ser adúltera. Es distinta acusarla de ser prostituta. Sí. Ella tenía a su marido. Para que ustedes lo entiendan mejor, es del Venado, es de Secuernera. Sin embargo,
Jesús escucha a los acusadores y se dice Juan o algunos tratadistas que es la única vez como que Jesús escribe y le dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, era arena, no había piedra para tirar. Simbólico. ¿Cómo iban a tirar piedra? Si era arena, si toditos estaban metidos en lo mismo. Ahí había una cantidad de mujeres, compadre, que acababan de apiarse de la cama. Entonces, también a las mujeres le encanta acusarnos a nosotros los hombres de que nosotros somos adúlteros también. En el Evangelio de hoy, lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros es el perdón. Fíjate que Él no le ha dicho tú no eres adúltera. Él le ha dicho ¿quiénes te acusan? ¿Quiénes te acusan? Si tienen moral eso que lo están acusando a ella. Él no le ha dicho, mira, tú no eres adúltera. Es distinto a aquella mujer que tenía flujo, aquella mujer que andaba persiguiendo a Jesús, porque el flujo es una menstruación, y aquí hay un invitado que es médico, que no se le quita a la mujer. Pero en esa época, en el año 2000, en el año 1, ¿verdad? De la era cristiana. De la era cristiana, la mujer que tenía flujo tenía demonio, porque no podía parir, no podía utilizarla. Entonces era una mujer que tenía demonio. Fíjense la diferencia entre la adúltera, quienes te acusan, y en esta multitud que pregunta a Jesús, ¿quién me ha tocado? Entonces, el anillo que cuidaba a Jesús y el anillo que hoy hay, que tienen los presidentes, y los anillos también que hay de lambones, porque hay anillos de lambones. Hay anillos de lambones que el jefe llega y se le sientan 5 a alabar al jefe y a reírse del chiste malo que hizo el jefe. Estaba con una muchachita ahí, ya tú sabes, me la estaba comiendo, y todos esos lambones comienzan a aplaudir eso. En ocasiones con hasta su propia hija o su hermana. Entonces, vuelve Jesús e insiste, ¿quién me ha tocado? No, nadie. La mujer llena de miedo le dice, Señor, yo apenas toqué tu manta y yo tengo un flujo que no se me quita, pero con tan solo con tocarla yo me siento liberada. Y el maestro le dice, mujer, vete, queda curada. Tu fe te ha quitado esa enfermedad. Nosotros, los dominicanos, y esto se lo voy a dedicar a las dos tendencias del partido más grande que hay, porque quieren poner al presidente Medina como que es responsable y a Leonel, al expresidente Leonel, como responsable de todo el que se quiere reelegir, porque se quiere reelegir todito. Son una partida de gente que quiere reelegirse. Hay un diputado que tiene 34 años eligiéndose. Imagínense ustedes cuántos años tiene ese hombre. Y se quiere reelegir otra vez, porque si el partido quiere, yo me reelijo. Entonces a Danilo le tienen un dedo metido en el clavo, en el zapato, y a Danilo
no estoy diciendo que deba reelegirse o no. Lo que es que este programa ha querido decir siempre que son los legisladores los que saben. Y que usted, cuando usted elige un legislador, si eligió un legislador malo, ese es su problema. Porque usted le está dando a él un cheque en blanco para que él haga lo que le dé la gana. Y es legal y es jurídico. De todas maneras, le pedimos a las dos tendencias que curen sus heridas y que le lleven a esos dos líderes una solución para que este pueblo pueda estar tranquilo y no se diga que los muertos de campaña son muertos que se olvidan. Cura mi herida, que lo hacemos repetitivo siempre en este programa, esa canción, porque las heridas están abiertas. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar a mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son esas veces que me fallaron, son los fracasos y el amor que no recibí, esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Bueno, esta semana tenemos un tema obligado que es la elección de los jueces. Y a pesar de las limitaciones que yo digo todavía hay en el tren judicial, una cosa que debiera ser normal, pero el país estaba prácticamente paralizado, esperando cuáles iban a ser los jueces que se iban a elegir. Los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la Suprema lo elige el presidente de la República. Sin embargo, tiene que ser confirmado por los, vamos a llamarle, legisladores, ¿verdad? Por los senadores, que allá no hay diputados, allá ¿cómo se llama? Lo que tienen la facultad son los senadores para eso. El primer juez que tuvo el país, que tuvo la isla, se llamó Francisco Fernández de Bobadilla. Y lo mandaron porque los que le entregaron la isla, los comanderos, los que le daban
pedazos de tierra eran muy flojos, entre paréntesis, con los indios. Ese juez fue capaz de apresar a Cristóbal Colón. Aquí, luego, y cámbiamelo, señor director, nosotros tenemos que los jueces tienen que ser jueces. Primero pensar en la justicia antes que en su partido, antes que en sus intereses personales. Hoy por hoy tenemos la evidencia, pero el juez debe seguir teniendo como una condición clara la verdadera conciencia del juez. Nosotros tuvimos un personaje llamado Severino, a ver si me lo encuentran por ahí. Severino 20. Leo no encuentra, di ahí a Severino. Miren esa figura. Miren esa figura. Esa figura, no sé cuántos libros de derecho se leyó. Y no lo digo porque lo buscaron para condenar a Salvador Jorge Blanco, sino sobre la base de que como él no tenía la íntima convicción, ni le importaban las evidencias, a un jovencito que agarraban con 2 tabaquitos de marihuana, con uno para su consumo, él le cantaba 20 años. Y él se hizo famoso con eso. De manera que la justicia ha seguido progresando. Seguimos. Vamos ahora a periodistas como Emilio Erasme Peña. Emilio Erasme Peña se inició un periodista respetable y decía que su pasión era el periodismo. Se inició en Neiva, su provincia natal. Y habla de la historia de 1941, como él, que era hijo de Sara Elena Peña y de Regir Erasme, fue un periodista duro de roer, que nadie lo hizo doblarse aún en los 12 años. Seguimos. Tenemos ahora que se está hablando de las redes, que siempre han habido maldad. Y un tirano como Trujillo tenía el foro público. Miren a Joaquín Balaguer. A Joaquín Balaguer lo llevaron al foro público. Y eso era cuando a ti te querían acabar contigo. Siendo Balaguer ministro de Educación, le tocó ir al foro público en el Caribe, y eso fue a fines del 1952. Un personaje llamado Manuel Soto le atacó en forma despiadada porque él entendía que Balaguer había cometido algunos hechos de indelicadeza, como llamaba el mismo Joaquín Balaguer. Vamos ahora con Radio Caribe. Radio Caribe. Radio Caribe era una emisora que tenía el dictador, dirigida por Johnny Abe, un asesino, que fue el que manejó la 40, y ahí hay personas que todavía están lúcidos, que trabajaron en Radio Caribe. Pero el juez tiene que ser creíble, tiene que ser serio y tiene que ser veraz, para que no pase situaciones como que la mujer del César tiene que ser no solamente seria, sino que los súbditos del César entiendan que ella es seria. Uno de los asistentes del César se enamora
locamente de ella, y entonces en esa fiesta de disfraces que hacía la realeza, él se disfraza y penetra hasta la habitación de ella. No llegó a tener relación con ella, sin embargo, hubieron súbditos que lo vieron a él salir de la habitación. Eso dio como resultado que el César lo eliminara a él y lo eliminara a ella. Porque la mujer del César no es aparentarlo, sino que tiene que ser seria. Y nadie iba a dejar de creer que él no se había acostado con ella. Pero, continuando lo que debe ser un juez, tenemos el juez Festo. Al juez Festo le tocó juzgar a Pablo de Tarso. Ya Pablo se había convertido y ya Pablo, después que era un aliado para los romanos, a Pablo lo encarcelan a prácticamente 2 años, pero él apela a su condición de ciudadano romano. Entonces tiene que venir un juez de Roma a juzgarlo. Se lo llevan ante el juez Festo y el juez Festo solamente le hace una sola pregunta. ¿Te han escuchado? No. ¿De qué te acusan? De todo. Los verdugos están preparados. Te pregunto de nuevo, ¿te han escuchado? No. Pues te han violentado tus derechos y lo puso en libertad. Eso es un juez. Continuando con lo del periodismo, ya para darle paso a nuestro invitado, resulta que ahora se habla de que el periodismo está en peligro. Y en el periódico Primicia, en primera plana, ahí sale de nuevo la situación de los periodistas. Y tuvimos épocas, por ejemplo, que a Peña Gómez y a Casimiro Castro le prohibieron hablar por la radio y por la televisión. Entonces, aún con todas las circunstancias que tenemos, el periodismo ha ido avanzando. ¿Qué se ha comenzado a caer? Que se han ido periodistas, mencionaba a Pía Rodríguez, a don Rafael Herrera, al director del periódico El Caribe, Emilio Orne, han ido los hermanos Emilio Erasme Peña. Entonces no le pagan suficiente al periodismo. Quedan periodistas como Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, que ahora es más político que periodista, y las dos cosas lo hacen muy bien, pero él debiera dedicarse, porque tiene condiciones, más a la política que el periodismo. Entonces, el periodista tiene que ser creíble. El periodista no puede estar aceptando regalos. El periodista de investigación tiene que ser serio. Aquí hay periodistas de investigación que en un momento determinado la investigación la convierten en un morbo y entonces eso deja de ser información. Cuando usted lo convierte en un morbo, eso deja de haber información. Y publican cosas. Por ejemplo, yo no conozco, todavía no lo conozco a Leonel Almonte. Y Leonel Almonte, algunas personas dijeron que era mi primo hermano y que yo era testaferro de Leonel Almonte. Lo que pasa es que usted tiene que contestar rápido. Y recuerdo que escribí algo, y tengo que decirlo, cómo se levanta la calumnia y cómo hay que debatirla seguido. A quien pueda interesar, personas inescrupulosas
y competidores desleales se han dado a la tarea de divulgar entre mis amigos y relacionados la supuesta familiaridad con el señor Leonel Almonte, persona que no tengo el gusto de conocer personalmente. El éxito de mi negocio se debe a la dinámica que he puesto en lo mismo. Quienes me conocen saben que una de mis virtudes es la lealtad. Siempre he admirado la sabiduría de los proverbios, en especial aquel que dice: vale más encender una vela que maldecir la tiniebla. Y es por eso que he decidido encender una vela y no maldecir la tiniebla, no supuestamente. Vámonos inmediatamente con nuestro invitado que tenemos en el día de hoy. Tenemos un invitado con condiciones que de plasmarse su proyecto y llegar a escalar la posición que él aspira, podríamos tener un buen legislador. Tenemos hoy al doctor Franklin de Jesús. Doctor Franklin de Jesús, ¿de qué partido es usted? Sí, realmente yo soy del Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido fundado en base a valores fundamentales, como es el patriotismo, la libertad, el desarrollo, como es el bienestar de los dominicanos y en identificación con los más vulnerables y desposeídos de nuestra sociedad. ¿Servir al pueblo para servirle al partido? ¿O servir al partido para servir al pueblo? Servir al partido para servir al pueblo. Creo que el profesor Juan Bosch manifestaba la idea de la liberación del pueblo dominicano a través de la educación. Ante todo, permítame agradecerle la gentileza, la cortesía que usted ha tenido. Me siento sumamente honrado de estar aquí en su programa. Alabo y pondero la labor social que usted ejerce. Me siento sumamente identificado con su proyecto. Me considero una persona también de Dios y creo que Dios a mí me ha dado más de lo que yo había aspirado. Porque Él le ha dado a usted lo que Él sabe que usted necesita. Lo que usted no se lo ha dado es porque no lo necesita. Claro, sí. Doctor, pero Juan Bosch hizo en su declaración de bienes, ¿usted la conoce? Realmente creo que no fue una persona que no mostró ostentación, es decir, sus ideas permanecen a través del tiempo, es decir, no vendió realmente lo que realmente hemos visto en algunos colegas que realmente creo que En muchos. Algunos que nos hemos salido fuera de los principios y valores que el profesor Juan Bosch inculcó desde un inicio. ¿Usted sabe cuál fue su declaración pues yo se la voy a recordar? No tengo carro, no tengo cuenta en banco. Los muebles que tengo se los debo a la Curacao. Vivo en casa alquilada. En mi gobierno no habrá atropello ni habrá corrupción. De manera que esos son sus ideales. Yo realmente pienso que lo único que queda de un hombre es la huella del camino que ha trazado. Yo soy un hombre de iglesia, soy un hombre de religión, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Yo considero que el apego a cosas materiales, lo único que tú haces es que, por ejemplo, tú muchas veces limitas las posibilidades de desarrollo de los demás. Es decir, no soy apegado a cosas materiales, creo que mi familia desde un inicio son personas de religión también. Hay que ver que la familia de mi padre es una familia de religión. Por ejemplo, mi tío Ercilio de Jesús Moya, que fue ¿El señor Moya? Sí, propuesto por el padre Luis Enrique Pérez en 1932, inició en el... ¿Eran vos, hermano, sacerdote? Sí, señores, sí, está mi tío
Jesús María de Jesús Moya, está mi tío Ercilio de Jesús Moya, está mi tío Ernesto, que también fue llevado por mi abuelo, que fue Gil de Jesús. En el 32, por ejemplo, mi tío Ercilio inició como sacerdote junto al padre Fantino, pero también, por ejemplo, creo que en un momento determinado, en esas peregrinaciones que hacía mi abuelo desde un campo de Villatapia, desde La Gina hasta La Vega, llevó a tres de mis tíos, donde está Ernesto de Jesús, donde está, por ejemplo, Tranquilino de Jesús Moya también, y donde está Jesús María de Jesús Moya. Y creo que el padre Fantino le dijo en ese momento, tráeme el más pequeño de ellos. Y posteriormente mi tío Ernesto, por ejemplo, fue ordenado de diácono. El más pequeño de ellos era mi tío Jesús María de Jesús Moya, que llegó a ser obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, hoy en día obispo emérito. Anda por ahí dando carrera. Sí. Y relajando a todo el mundo. Sí, sí. Es decir, que me considero un hombre de iglesia, me considero un hombre con todo el mayor respeto a Dios, y espero tener, por ejemplo, la oportunidad de poder colocar un grano de arena para buscar la manera de que juntos cambiemos la historia futura de nuestro país. Usted tiene alguno de salir diputado, que esperamos que así lo sea. Usted tiene proyectos, tiene anteproyectos para presentar. Sí. Dígale cuáles son, y si no chocan con los compañeros, que le den codazo después. No, realmente yo sé que es muy difícil, pero hay que tener en cuenta que es mejor fracasar haciendo el intento que temor a triunfar por temor al fracaso. No, el fracaso aquí no existe en este programa, eso no se menciona. Sí. O sea que el fracaso no existe. Claro, de todas maneras. Usted va a triunfar. Sí, Usted con Dios delante, el Padre Creador que lo ha creado todo. Y no solamente, por ejemplo, en el caso de nosotros queremos que muchos jóvenes se incorporen a la política, pero que antes de incorporarse a la política, que primero estudien para que no sean aquellos que son manipulados dentro de un corral, y los que están dentro del corral. ¿Qué ocurre? Es decir, la bonanza quizás de un pequeño grupo reducido depende de la ignorancia y de la pobreza y la miseria de los demás. Decía Gandhi que la pobreza es una de las formas de esclavitud más grave. Es decir, cuando hablaba de la pobreza, hablaba de la incapacidad del ser humano de producir bienes y servicios. Es decir, esta capacidad es lo que genera la riqueza. Ahora bien, la incapacidad de producir bienes y servicios es lo que produce la pobreza. Entonces tenemos que buscar la manera de que los demás se desarrollen, de ir capacitando de manera progresiva a las personas, de tal manera de ir eliminando la necesidad de esperar a recibir que genera el sistema clientelar. Nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos, creo que en el país no hay una ley de población que, por ejemplo, determine cuáles son las necesidades básicas del ser humano. No podemos seguir, por ejemplo, con una población que ha crecido en los últimos 50 años, se ha multiplicado por 3.4, cuando la población mundial se ha multiplicado solamente por 2. ¿Qué ocurre? Es decir, la misma pobreza se hereda porque tú realmente heredas el mismo trasfondo social y hereda la desigualdad de oportunidades. Entonces todas esas niñas embarazadas, adolescentes, somos el país que tiene el índice de embarazadas en adolescentes más alta, es decir, esto de niñas de 11 a 18 años, es decir, no es posible porque un embarazo de un adolescente limita todas las posibilidades de desarrollo de esa persona, es un embarazo de alto riesgo. Y también, ¿qué ocurre? Son familias que continúan siendo pobres de generación en generación. Entonces no podemos seguir con eso mismo, tenemos que darnos cuenta de que si no ayudamos a los demás a que despierten, a los demás a que se desarrollen, de que se incorporen a un nuevo sistema de desarrollo progresivo, de desarrollo progresivo, corporativo y sustentable, sencillamente no vamos a avanzar. Tenemos que darle prioridad al mérito. No, por ejemplo, usted mismo hablaba de la justicia. Realmente yo estuve equivocado y realmente confiaba en los jueces como ver por aquella formación religiosa que uno tiene, pero me he sentido sumamente impactado de que
hay un grupo de jueces que son honestos, pero creo que la gran mayoría no, obedecen a acuerdos y esto no es posible. Es decir, si no nos desprendemos de algo, lo vamos a perder todo. Creo que una sociedad es fuerte porque respeta a los demás, una sociedad es fuerte porque hay confianza, y esos países, por ejemplo, donde los niveles de condición de vida de las personas son más favorables, es porque hay algo que es la equidad social. Donde hablamos de equidad social, hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos del empleo, de la generación de riqueza. Si no hay equidad social y si no hay igualdad de oportunidades, no vamos a avanzar. Hay que darle oportunidad a la gente. Si, por ejemplo, pensamos que por el hecho de que yo, por ejemplo, ostente la supremacía con relación a la administración de los recursos, me da el derecho de manipular a la población como yo quiera, no es posible. Tenemos que salir de este nepotismo, de este nepotismo donde hay esta obnubilación de la sociedad ya no responde, ha perdido toda su capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un teatro donde a través de mecanismos indirectos se deciden cuál es el villano y cuál es el inocente. Entonces no podemos seguir. Por ejemplo, le doy gracias a Dios en el sentido de que me dio la oportunidad de vivir en varias sociedades diferentes, grandes sociedades con poder económico impresionante, pero ¿qué ocurre? ¿Qué no hace que esas sociedades avancen? El hecho de que no hay igualdad de oportunidades, el hecho de que no hay equidad. Ahora, países muy pequeños, podríamos mencionar un país como Luxemburgo, que es un país muy pequeño, donde realmente tienen una población de 590.666 habitantes, pero tienen un poder de producción. 265.800 personas de ese país trabajan y unas 150.000 personas cruzan a diario las fronteras de Luxemburgo para ir a trabajar. Son 415.800 empleos formales que genera ese estado. 415.800 personas que agregan valor a la economía. Ahora, cuando usted recibe a cambio de nada, realmente usted lo que le están retirando su honor, le están retirando su autoestima, su reputación, le están destruyendo lo que se llama toda la capacidad de logro, lo están convirtiendo en pobre toda su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es formarlo, y al que no se puede formar se capacita para que ayude a formar sus hijos. Es necesario una nueva visión de la política, es necesaria una nueva forma, no aquel sistema clientelar, asistencialista, patrimonial, que todo el que llega piensa que puede administrar los recursos del Estado como si fuesen propios. No podemos seguir, porque lo vamos a perder todo, y no dejen que el sol se oculte, porque después las lágrimas no les van a permitir ver las estrellas. Doctor, ¿cuál es su candidato en el PLD? Yo realmente creo que alabo y pondero, por ejemplo, creo que hay dos actores sociales importantes de nuestro partido. Los dos tienen condiciones extraordinarias, por ejemplo, han hecho grandes aportes a la sociedad. Ahora, yo me reservo el derecho como ser humano, en base a lo que he aprendido, de que el PLD es un partido, todos somos unos, juntos podemos cambiar. ¿Pero cuál es su candidato? Mi candidato, que sea el partido quien decida. Realmente yo considero que el presidente Leonel Fernández tiene condiciones extraordinarias, ha hecho grandes aportes a nuestro... Pero ya no gobernó 3 veces. ¿Por qué es tan gandido? ¿Por qué no deja que Margarita, por qué no pone a Margarita, que es vicepresidente, que es su esposa, y la pone a que ella opte por una candidatura? Yo considero, por ejemplo, que debe haber apertura a una nueva forma, que alguien que concilie los 3 veces. Sí. Y está ofreciendo cosas que no la hizo antes. No, yo realmente no puedo decir ni cuestionar. Creo que el PLD es un partido de consenso, donde se toman decisiones por consenso, lo que diga la mayoría, pero puedo decir que a pesar de la mayoría, de que debe preponderar siempre la voluntad de las mayorías, para que esa voluntad sea razonable... O darle un chance a Reinaldo. Que sea todos en conjunto que lo decidamos. Es decir, a pesar de que la mayoría debe... ¿Y por qué a Danilo le pusieron el zapato, que Danilo anda cojo, que Danilo no puede? Porque yo creo que la Constitución, sí, la Constitución son 39, 40 veces, pero si los legisladores en mayoría, la 2/3 parte,
y le quitan el nunca más. Yo creo que lo que tienen que hacer es derrotarlo en una convención. Se reúnen toditos Sí. y lo derrotan. Yo siento que hay... Deben derrotarlo. Yo realmente creo que el presidente Danilo Medina, por ejemplo, ha sido exitoso. Realmente es un presidente que realmente ha demostrado ser un hombre estratégicamente positivo en cierto sentido, a pesar de yo decir, por ejemplo... Nos vamos a ir a un cambio, pero volvemos con usted. Vamos a escuchar esta canción. Es mi pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama, tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Doctor, mientras usted hacía su exposición, hablaba de la cantidad de niñas embarazadas. Y la ley 136-3 establece penalidades para esos embarazos en adolescentes, esas niñas. Usted sabe, usted tiene los datos de cuántos individuos hay guardando prisión por embarazar niñas. ¿Está usted de acuerdo con el aborto de esas niñas o que se aplique el peso de la ley y la educación? Bueno, nosotros creemos en la preservación de la vida desde el momento de la concepción. Ahora, el hecho es, hay que aplicar la ley. Si la ley se aplica, lo más lógico es que ayuden algo. Ahora está la educación y tenemos que, por ejemplo, buscar la manera de ir capacitando a las personas, de que la ley se aplique. No es posible que una niña, por ejemplo, de 11 años quede embarazada. No estamos de acuerdo, hay que aplicar la ley y debe ser penado, por ejemplo, viendo las consecuencias futuras que ocurren. No podemos seguir viendo en los hospitales niñas embarazadas y la madre, por ejemplo, una madre de 28 años que lleva a un hospital, la hija que tiene 14 o que tiene 13 porque ya está embarazada. Es un círculo vicioso que se hereda, porque volvemos, se hereda el trasfondo social, el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Lo que usted quiera tocar, tócalo porque nos queda un solo minuto, doctor. Perfecto, no. Un minuto. Sí, con relación a lo que, volver al PLD como partido, yo creo que la unidad debe estar por encima de todo. Tenemos dos grandes líderes, los dos más importantes. Creo que el momento de reflexión y tienen que ponernos de acuerdo de tal manera de que se mantenga la unidad, porque en la unidad está la fuerza. Yo soy de aquellos que creo que es posible construir un mundo mejor, de que es posible, por ejemplo, crear cosas positivas, porque lo único que queda es la huella del camino que hemos trazado. Vamos a dejar una mejor historia, vamos a cambiar la historia futura de nuestro país, vamos a dejar un futuro más favorable para nuestras descendencias, para los jóvenes, y eso ahí. El programa ha terminado, pero lo vamos a terminar en pocos minutos, con la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles.